México y Ecuador en guerra verbal mientras el presidente AMLO lleva su pulso con Noboa hasta el límite. La tensión entre ambas naciones alcanza su punto máximo después de que AMLO lanzara una amenaza directa contra el gobierno de Noboa, prometiendo no descansar hasta verlo tras las rejas por violentar la embajada mexicana. Las acusaciones vuelan de un lado a otro, con México denunciando a Ecuador ante la Haya y exigiendo que sea suspendido de la ONU. El motivo: el asilo otorgado por México al ex vicepresidente Jorge Glass y las graves acciones en contra del derecho internacional por Ecuador. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. México revela los detalles impactantes de su denuncia explosiva contra el presidente Daniel Noboa por el asalto a la embajada mexicana en Quito. En una jugada digna, el gobierno de AMLO no se queda callado y arremete con todo su peso diplomático contra el mandatario ecuatoriano. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, no retiene golpes al describir la agresión despiadada perpetrada contra sus diplomáticos, ataques físicos, violaciones flagrantes de la inviolabilidad de la embajada, una verdadera afrenta a la integridad física y moral de los representantes mexicanos en Ecuador. Bárcena lanza una advertencia escalofriante, exigiendo que Ecuador sea declarado responsable por el daño infligido a México debido a sus flagrantes violaciones del derecho internacional. Se avecina una tormenta diplomática mientras México exige una disculpa pública de Ecuador y su expulsión inmediata de la ONU. La canciller Bárcena revela los 5 reclamos explosivos que México presentará ante la comunidad internacional por el asalto descarado a su embajada en Ecuador. La justicia internacional debe actuar con contundencia para evitar que estas graves violaciones queden impunes. El primer golpe es claro y directo. Ecuador debe ser declarado responsable por el daño causado a México y suspenderse de la ONU hasta que emita una disculpa pública por sus acciones despreciables. No habrá lugar para la ambigüedad mientras México exige reparación del daño moral. Pero eso no es todo. México busca establecer un precedente contundente. Cualquier nación que actúe como Ecuador será expulsada de la ONU sin miramientos. La comunidad internacional debe tomar medidas rápidas y decisivas para evitar la repetición de tales atrocidades. En consecuencia, México no descarta una acción penal en Ecuador por el allanamiento brutal de su embajada, mostrando imágenes impactantes de la agresión despiadada de las autoridades ecuatorianas contra el personal diplomático mexicano. La violencia no quedará impune mientras México busca justicia a toda costa. El llamado es claro. Cualquier nación que osa actuar como lo hizo Ecuador enfrentará un destino similar: expulsión sin contemplaciones. La paz está en juego mientras México, un faro de derecho internacional y solución pacífica de conflictos, toma una postura firme en defensa de la justicia y la ley. La canciller Bárcena resalta el compromiso inquebrantable de México con la paz y el diálogo, pero advierte que la fuerza no será tolerada. El presidente López Obrador no se achica y dispara contra el gobierno ecuatoriano por violar la soberanía nacional al asaltar la embajada mexicana en Quito. La Convención de Viena es clara, y México exige justicia por esta flagrante violación. En un giro inesperado, el presidente mexicano revela detalles impactantes de la incursión autoritaria y despiadada de las fuerzas ecuatorianas en la sede diplomática mexicana. Las imágenes reveladas por López Obrador muestran la brutalidad y el desprecio por la soberanía. Mientras las fuerzas ecuatorianas se llevan al ex vicepresidente Jorge Glass, desafiando abiertamente el derecho internacional y la dignidad de México, una afrenta a la soberanía nacional que no pasará desapercibida. Pero la trama se complica aún más cuando López Obrador denuncia una campaña de difamación en su contra,
comparando el asalto en Ecuador con las acusaciones infundadas de nexos con el narcotráfico por parte de medios estadounidenses. El presidente mexicano no se achica y reafirma la independencia y la soberanía de México, desafiando cualquier intento de intimidación externa, denunciando una conspiración internacional, mientras revela el apoyo de 29 países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, pero cuestiona la falta de acción directa por parte de Joe Biden y Justin Trudeau. La indignación de López Obrador alcanza nuevos niveles cuando critica duramente las declaraciones ambiguas de Canadá, que minimiza la violación flagrante del derecho internacional como una presunta infracción. El presidente mexicano no tolera tal menosprecio a la soberanía y la dignidad de México. Pero el contraataque no termina ahí. El consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, revela las bases sólidas de la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia, destacando la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por parte de Ecuador. Las acciones brutales contra la embajada mexicana no quedarán impunes. México busca justicia mientras continúa defendiendo el asilo político otorgado al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, desafiando y exigiendo garantías de protección para la embajada en Quito. La confrontación legal se avecina mientras México y Ecuador se preparan para presentar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en los próximos meses. Pero Ecuador no se queda atrás y contraataca con acusaciones de injerencia y asilo diplomático ilícito al ex vicepresidente Jorge Glass. Estas afirmaciones son catalogadas como ridículas por los analistas más experimentados en el ámbito internacional. Además, con la sombra de la corrupción y el asesinato político acechando en el trasfondo de Ecuador. La escalada de tensiones alcanza su punto máximo cuando Ecuador declara persona non grata a la embajadora mexicana y rompe relaciones bilaterales. Parece ser que el gobierno de Ecuador se empeña en estar fuera del derecho internacional por la fuerza militar que irrumpe en la embajada mexicana en un acto de desafío sin precedentes, desencadenando un escándalo internacional de proporciones colosales. La comunidad internacional condena de manera unánime la violación de la soberanía y la agresión contra diplomáticos mexicanos. Rafael Correa lanza una advertencia escalofriante sobre el mandatario ecuatoriano, acusándolo de llevar al país al borde del abismo y denunciando la corrupción que asola su gobierno. Además, embajadores de América Latina alzan sus voces en un coro unánime de condena contra la agresión a la embajada mexicana en Ecuador. El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, lidera el clamor por el respeto absoluto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y el personal diplomático en todo el mundo. Las justificaciones de Ecuador para justificar su acción no son más que excusas vacías. Los embajadores de Bolivia, Chile, Costa Rica y Panamá se unen al coro de indignación, denunciando los actos sin precedentes que ponen en riesgo la convivencia amistosa entre los estados en toda la región. El repudio internacional es claro y contundente, mientras los líderes latinoamericanos exigen justicia y respeto por el derecho internacional. La agresión a la embajada mexicana en Ecuador no pasará desapercibida y enviará una advertencia clara a aquellos que intenten socavar la soberanía y la dignidad de las naciones en la región. La tensión alcanza su punto más álgido mientras México exige justicia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y solicita la suspensión de Ecuador de la ONU. ¿Cómo responderá el presidente Noboa ante estas acusaciones explosivas? ¿Se enfrentará a las consecuencias de sus acciones? El mundo observa con asombro y temor, mientras México marca su territorio en el escenario internacional, demostrando que su voz será escuchada y sus principios defenderán sin vacilar. Un capítulo oscuro se cierne sobre las relaciones internacionales, y solo el tiempo dirá
¿Qué destino aguarda para México y Ecuador? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.